Yo puedo leer esa carta tan bien como mi padre, susurró Parvana entre los pliegues de su chador. Bueno, casi igual de bien. No se atrevía a decirlo en voz alta. El hombre que estaba sentado junto a ellos no quería oír su voz, ni alguno de los que se encontraba en el mercado de Kabul. Parvana solo ayudaba a su padre a llegar hasta allí y lo acompañaba de vuelta a casa después del trabajo. Se sentaba en el extremo más alejado de la manta, con la cabeza y la mayor parte del rostro cubiertos. En realidad, se suponía que no debía salir. Los talibanes habían ordenado que todas las mujeres y niñas de Afganistán permanecieran en sus casas. Incluso a las niñas se les había prohibido asistir a la escuela. Parvana había tenido que dejar el colegio en sexto y su hermana Noria no había podido seguir la secundaria. A su madre le habían echado a patadas de su trabajo como guionista en una emisora de radio de Kabul. Llevaban ya más de un año todos hacinados en una habitación. También la pequeña Mariam, que tenía 5 años, y Ali, que tenía 2. Parvana salía unas horas al día para ayudar a su padre a caminar. Le encantaba estar fuera, aunque eso significaba que tenía que pasarse horas sentada en una manta extendida sobre el duro suelo del mercado. Al menos tenía algo que hacer. Incluso se había acostumbrado a permanecer en silencio y a ocultar su cara. No abultaba mucho para sus 11 años, y como parecía más pequeña, normalmente podía andar por la calle sin que la interrogaran. «Necesito a esta niña para que me ayude a andar bien», decía su padre, señalándose la pierna si un talibán le preguntaba. La había perdido cuando el colegio donde daba clases fue bombardeado. También tenía otras lesiones. A menudo se sentía cansado. «No tengo más hijo varón que un niño muy pequeño», explicaba. Parvana se encogía aún más encima de la manta e intentaba parecer menor. Le daba miedo mirar a los soldados. Había visto lo que hacían, en especial a las mujeres, el modo en que azotaban y golpeaban a quien querían castigar. Sentada en el mercado, día tras día, había visto muchas cosas. Cuando rondaban por allí los talibanes, lo que más deseaba era volverse invisible. El cliente le pidió a su padre que leyera la carta una vez más. «Léemela despacio, así podré recordarla para mi familia». A Parvana le había gustado también recibir una carta. Hacía poco tiempo que el correo había empezado a funcionar de nuevo en Afganistán, después de haber estado varios años interrumpido por la guerra. Muchas de sus amigas habían abandonado el país con sus familias. Creía que estaban en Pakistán, pero no estaba segura, así que no podía comunicarse con ellas. Su propia familia se había mudado tan a menudo a causa de las bombas que sus amigas ya no sabrían dónde encontrarla. «Los afganos cubren la tierra como las estrellas del cielo», decía con frecuencia su padre. Terminó de leerle la carta al hombre por segunda vez. El cliente le dio las gracias y le pagó. «Te buscaré cuando necesite contestar». La mayoría de la gente en Afganistán no sabía leer ni escribir. Parvana sí, pero era una de las pocas afortunadas. Sus padres habían ido a la universidad y eran partidarios de una educación universal, incluso para las niñas. Los clientes llegaban y se iban según iba transcurriendo la tarde. La mayoría hablaba Dari, el idioma que Parvana conocía mejor. Ella entendía bastante si utilizaban el pastún, pero no todo. Sus padres dominaban también el inglés.
Su padre había ido a una universidad en Inglaterra. Eso fue hace mucho tiempo. El mercado era un lugar muy concurrido. Los hombres hacían la compra para sus familias y los comerciantes voceaban sus mercancías y servicios. Algunos, como el vendedor de té, tenían su propio tenderete. Puesto que no podía moverse de su sitio, empleaba a algunos chicos que corrían de un lado para otro en el laberinto del mercado, llevando té a los vendedores que tampoco podrían abandonar sus puestos. Eso podría hacerlo yo, susurró Parvana. Le habría gustado pasear por la zona, conocer sus calles sinuosas tan bien como conocía las 4 paredes de su casa. Su padre se volvió para mirarla. Preferiría verte en el patio de una escuela. Se dio de nuevo la vuelta para llamar la atención de los viandantes. Se escribe, se lee, pastún y darí. Preciosos objetos a la venta. Parvana frunció el ceño. Si no estaba en la escuela, no era por su culpa. También ella habría preferido eso a estar incómodamente sentada en la manta, haciéndose polvo la espalda y el trasero. Echaba de menos a sus amigas, su uniforme azul y blanco, y aprender cosas nuevas todos los días. La historia era su asignatura favorita, en especial la historia de Afganistán. Todo el mundo había pasado por su país. Los persas habían llegado hacía 4000 años. También Alejandro Magno, y luego los griegos, los árabes, los turcos, los ingleses y por último los soviéticos. Uno de esos conquistadores, Tamerlán, que procedía de Samarcanda, decapitaba a sus enemigos y amontonaba las cabezas en grandes pilas, como melones en un puesto de fruta. Toda aquella gente había llegado al hermoso país de Parvana para intentar apoderarse de él. Pero los afganos lo habían echado a patadas. Y ahora, su país estaba gobernado por las milicias talibanas. Algunos eran afganos y ahora su país estaba gobernado por las milicias talibanas. Eran afganos y tenían ideas muy definidas acerca de cómo debían funcionar las cosas. Al principio, cuando tomaron la capital, Kabul, y prohibieron a las niñas acudir al colegio, Parvana no se lo tomó demasiado mal. Faltaba poco para un examen de aritmética que no había preparado y volvía a tener problemas por hablar en clase. La profesora iba a enviar una nota a su madre, pero los talibanes se adelantaron. ¿Por qué lloras?, le había preguntado a Nooria, quien parecía no poder contener las lágrimas. A mí me parece estupendo que nos den unas vacaciones. Parvana estaba segura de que los talibanes las dejarían volver a las clases al cabo de unos cuantos días. Para entonces, su profesora habría olvidado por completo la nota acusadora que quería escribir a su madre. «Eres una estúpida», había gritado Nooria. «Déjame en paz». Una de las dificultades que se tienen cuando se vive con toda la familia en una habitación es que resulta absolutamente imposible estar solo. Fuera donde fuera, Parvana, allí estaba Nooria. Y fuera donde fuera Nooria, allí estaba Parvana. Sus padres pertenecían a antiguas y respetables familias afganas. Gracias a su educación, ganaban buenos sueldos. Habían tenido una casa grande con jardín, 2 criados, televisión, refrigerador y un coche. Nooria tenía su propia habitación. Parvana compartía una con su hermana pequeña, Mariam. Esta no paraba de parlotear, pero a Parvana le parecía maravillosa.
A veces era estupendo estar lejos de Noria. La casa había sido destruida por una bomba. Desde entonces, su familia se había mudado varias veces, siempre a un lugar más pequeño. Cada vez que su hogar era atacado, perdían más cosas. Se volvían más pobres con cada bomba que caía. Ahora vivían todos juntos en una habitación diminuta. Afganistán llevaba en guerra más de 20 años, el doble de la edad de Parvana. Al principio, fueron los soviéticos los que invadieron el país con sus grandes tanques y los que enviaron aviones de guerra para bombardear pueblos y campos. Parvana había nacido un mes antes de que los invasores comenzaran a retirarse. Eras una niña tan horrenda que los soviéticos no soportaban estar en el mismo sitio que tú. Nooria disfrutaba repitiéndolo. Se marcharon horrorizados, atravesando la frontera tan rápido como sus tanques se lo permitieron. Después de que se fueron, los mismos hombres que los habían estado combatiendo decidieron que querían seguir disparándole a algo, así que se mataron los unos a los otros. Durante esa época cayeron muchas bombas en Kabul. Murió mucha gente. Las bombas siempre habían formado parte de la vida de Parvana. Cada día, cada noche, caían proyectiles del cielo y la casa de alguien explotaba. La gente corría, primero en una dirección, luego en otra, siempre intentando encontrar un lugar donde no pudieran ser alcanzados. Cuando era pequeña, a Parvana la llevaban en brazos. Luego creció y tuvo que arreglárselas sola. Ahora, la mayor parte del país estaba controlada por los talibanes. La palabra talibán significa estudiante religioso. Pero su padre le había explicado que la religión trataba de enseñar a las personas a ser mejores, a ser más bondadosas. Los talibanes no están haciendo de Afganistán un lugar mejor para vivir, decía. Aunque todavía caían bombas en Kabul, no lo hacían con tanta frecuencia como antes. El norte del país aún estaba en guerra y era allí donde se producía la mayor parte de las muertes en aquellos momentos. Otros cuantos clientes llegaron y se fueron, y su padre le propuso dar por terminado el trabajo. Parvana se puso de pie, de un salto, y cayó al suelo. Se le había dormido un pie. Lo masajeó y volvió a intentarlo. Esta vez consiguió mantenerse erguida. Recogió primero los objetos que tenían para vender: platos, almohadas, adornos de la casa que habían sobrevivido a los bombardeos. Como muchos afganos vendían lo que podían, su madre y Nooria andaban permanentemente rebuscando entre las pertenencias familiares para ver de dónde y de qué podían prescindir. Había tanta gente vendiendo cosas en Kabul que a Parvana le extrañaba que aún quedara alguien que quisiera comprarlas. Su padre guardó sus lápices y el papel de escribir en la bolsa que llevaba en el hombro. Apoyado en su muleta y tomado del brazo de Parvana, se levantó lentamente. Esta sacudió el polvo de la manta y la dobló. Emprendieron el camino. En distancias cortas, su padre podía arreglárselas solo con su muleta. En recorridos más largos, necesitaba apoyarse en ella. «Tienes el tamaño justo», decía. «¿Y qué pasará cuando crezca?» «Pues que creceré contigo». Su padre tenía antes una pierna artificial, pero la había vendido. No tenía la intención de hacerlo. Las piernas ortopédicas se hacen a la medida y la que sirve para una persona no tiene por qué servirle necesariamente a otra. Pero un cliente la vio en la manta
Se olvidó de los otros objetos que había a la venta y se empeñó en comprarla. Le ofreció tanto dinero que su padre finalmente cedió. Ahora había un montón de piernas ortopédicas a la venta en el mercado. Desde que los talibanes habían decretado que las mujeres tenían que permanecer en sus casas, muchos maridos se las habían quitado a sus esposas. No puedes ir a ninguna parte. ¿Para qué la necesitas?, preguntaban. Por todo Kabul había edificios bombardeados. En vez de tener casas y negocios, los barrios solo tenían ladrillos y polvo. En otro tiempo, Kabul había sido hermoso. Nooria recordaba las aceras, los semáforos que cambiaban de color, las salidas nocturnas a restaurantes y al cine, o simplemente a mirar los escaparates de ropa y libros de las tiendas elegantes. La ciudad había estado en ruinas durante la mayor parte de la vida de Parvana y le resultaba difícil imaginarla de otro modo. Le dolía escuchar historias sobre el antiguo Kabul antes de los bombardeos. No quería pensar en nada de lo que las bombas le habían arrebatado, incluyendo la salud de su padre y su preciosa casa. La ponía furiosa y como no podía hacer nada con su rabia, se entristecía. Abandonaron la zona más populosa del mercado y doblaron por una calle lateral hacia un bloque de apartamentos. Parvana guiaba a su padre con cuidado a través de los profundos cráteres y socavones que había en el camino. ¿Cómo se las arreglan las mujeres con burkas para andar por estas calles?, preguntó Parvana. ¿Cómo hacen para saber por dónde van? Tropiezan muchas veces, contestó su padre. Tenía razón. Parvana las había visto caerse. Miró hacia su montaña favorita. Se alzaba majestuosamente al final de su calle. ¿Cómo se llama esa montaña?, había preguntado al poco de haberse mudado al nuevo barrio. Es el Monte Parvana. No es cierto, había exclamado con desdén su hermana Nooria. No deberías mentirle a la niña, dijo su madre. Toda la familia había salido de paseo antes de la llegada de los talibanes. Su madre y Nooria llevaban pañuelos ligeros en el pelo. El sol de Kabul les daba en la cara. Son las personas las que ponen nombre a las montañas. Yo soy una persona y bautizo a esta con el de Parvana, dijo su padre. Su madre se había dado por vencida riendo. Su padre también se echó a reír, al igual que Parvana y la pequeña Mariam, que ni siquiera sabía el motivo. Hasta la gruñona de Nooria se les unió. El sonido de la risa familiar ascendió por el monte Parvana y su eco regresó hasta la calle. Ahora Parvana y su padre subían lentamente las escaleras del edificio. Vivían en un tercer piso de un bloque de apartamentos que había sido alcanzado durante un ataque de proyectiles, quedando en parte reducido a escombros. Las escaleras que ascendían en zigzag por la parte exterior también habían sido dañadas por las bombas, y en algunos lugares habían desaparecido por completo. En otros, solo quedaba la barandilla. Nunca te apoyes, repetía su padre una y otra vez en Parvana. Para su padre era más fácil subir que bajar, pero aún así les llevaba mucho tiempo hacerlo. Finalmente, alcanzaron la puerta de su hogar y entraron.